Bueno, comenzamos entonces. La grabación. Preguntaba si alguno quería explicarme la diferencia entre variables categóricas y variables numéricas, lo que estuvimos viendo la semana pasada, y los tipos de variables categóricas y tipos de variables numéricas antes de continuar con asuntos relacionados con las estadísticas descriptivas. ¿Alguien quiere hablarme de esos dos tipos de variables o de datos? ¿Cuál es la característica fundamental de las variables categóricas y la diferencia con respecto a las variables numéricas? Las categóricas entregan características. Ajá, Y son nominales y ordinales. exacto. Y son, digamos, cuando decimos características, estamos hablando de datos no cuantitativos, sino cualitativos, como sexo, ¿verdad? Sí. Ciudades, nombres de ciudades, etcétera. Y cuando hablamos de nominales y ordinales, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Que las ordinales indican un orden entre las características y las nominales no. Y las nominales, no, ¿verdad? Ok. Y entre las numéricas, ¿cuáles son las numéricas? Discreta y continua. Discretas y continuas. ¿Cuál es la diferencia entre discreta y continua? La discreta puede ser así como más aleatoria, por así decirlo. Mm, ¿Qué opinan los demás de esta diferencia entre aleatorias y discretas? La discreta es un recuento, la continua es una medición. ¿Alguien más que quiera hablarme de la diferencia entre discreto y continuo? ¿Otra opinión? Por favor. Discretos son valores como cuando nosotros decimos que algo tiene el valor 1, el valor 2, el valor 3, es decir, que se dan Un de valor manera, entero, ¿no? no necesariamente entero, sino de manera enumerable. Por ejemplo, yo puedo decir también que es 1.2, 1.4, 1.5, pero no hay posibilidad de valores intermedios entre cada uno de los que estoy mencionando, ¿sí? Entonces yo puedo enumerarlos. Lo importante es que sean enumerables, sea de manera finita o infinita. Y cuando yo puedo sumarlos, expresarlos como una suma discreta, es decir, a través de sumatoria. Recuerda que ustedes vieron sumatorias y vieron integrales, ¿verdad? ¿Sí? Lo vieron en matemáticas, ¿verdad? ¿Me oyen? ¿Se me oyen? Sí, se escucha. Sí. Entonces, cuando son, digamos que son enumerables, que yo puedo colocar como una suma de ellos, yo digo que son discretos, pero no necesariamente tienen que ser enteros. Pero ahí, no, digamos, si yo digo que uno de los números es 1.2 y el otro es el 3.4, entre el 1.2 y el 3.4 no hay nada. Entonces yo puedo sumar uno, el otro, etcétera. En cambio, cuando yo digo que puede tomar cualquier valor entre 1.2 y 3.4 o 2.2 y 3.4, entonces ahí yo no puedo sumar porque hay infinitos valores en ese intervalo. Entonces, en ese caso, yo tendría que, para hacer algo dentro de ese intervalo, tendría que usar la integral. ¿Recuerda que ustedes vieron integrales? Yo lo voy a ver recién ahora. Ok. Bueno, entonces las integrales que tienen que ver con volúmenes, etcétera, con cosas que son continuas en el tiempo, como cuando nosotros llenamos algo,
digamos, con un líquido y podemos decir, tiene 1 litro, tiene 1.05 litros, etcétera. Lo podemos expresar de manera continua. Esas son las variables continuas. Las dos pueden ser aleatorias. Las dos pueden ser medibles de manera precisa o no, etcétera. Pero lo fundamental es que estén dadas, digamos, de forma espaciada, es decir, sin los valores entre ellas, o que estén dadas de manera continua. ¿Está eso claro? Pregunto, ¿está claro? Sí. Ok, luego hablábamos de las numéricas. De las numéricas hablábamos de intervalos y razón. ¿Cuál es la diferencia entre las variables de intervalo y las variables de razón o por razón? ¿Me pueden hablar de la diferencia entre variables de intervalos y variables de razón? Recuerden que estas clases ustedes tendrían que estarlas estudiando con antelación y esta ni siquiera con antelación, ya es una clase que fue vista. ¿La de intervalos tiene que ver con el orden y la distancia? ¿Y razón? Ah, no sé. ¿Quién más me puede dar una idea de lo que es intervalo y por razón? Recuerden este ejemplo. Cuando nosotros tenemos un cero que no es absoluto, como cuando hablamos de medidas de temperatura, que si el cero en Celsius no es el mismo, algo que cuando tenemos temperatura cero en Celsius o centígrados, eso no es cero en grados Fahrenheit, ni en grados Kelvin. Entonces quiere decir que el cero en cada una de esas medidas es arbitrario. ¿Está eso claro? Cuando eso ocurre, entonces decimos que la variable es de tipo intervalo. Y cuando es tipo razón, cuando ese cero es absoluto, como cuando yo mido volumen en algo y digo, si tiene 0 litros, es porque tiene 0 volumen en metros cúbicos o en pies cúbicos, etcétera. Pero 0 es 0, no hay discusión en cualquier medida que lo haga. ¿Está eso claro? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de cero absoluto, las razones tienen sentido. Por ejemplo, si yo tengo 20 litros en un envase y tengo 10 litros en el otro, el que tiene 20 tiene el doble. Es decir, 20 entre 10 da 2. Ese 2 tiene un significado, por eso se le llama de razón. Mientras que en intervalos no. El que tenga 20 grados centígrados y tenga 10 en otro, no quiere decir que hay el doble de temperatura en uno que en el otro, porque el cero era absoluto. Digo, no es absoluto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el 10 grados podría en otra medida ser 0 y luego dividir 20 entre 10 en esa otra forma de medida sería dividir algo entre 0. Eso ni siquiera tiene por qué tener sentido. ¿Sí? ¿Está eso claro? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto para que continuemos hablando de las formas de ordenar datos? Las formas de ordenar datos van a depender de si son categóricos o son numéricos. Nosotros veremos al principio formas de ordenar las variables categóricas y luego pasaremos a hablar de las variables numéricas. ¿Está claro? Profe, ¿está compartiendo pantalla o algo? ¿No ven la pantalla? No, No, porque mismo hace problema. rato que estaba hablando así. Pensé que estaban viendo la pantalla. Ya va un momento entonces para volver a compartir pantalla. Lo había hecho al inicio, pero no sé si por algún movimiento que yo hice acá se perdió. Ya va un momento para moverme acá de nuevo y colocar compartir pantalla. Entonces, me vengo para
veo la presentación que estoy usando acá en compartir pantalla. No sé qué está ocurriendo. A ver. Déjenme volver a la presentación. Acá está. Está abierta, pero no sé por qué no la veo en compartir pantalla. Voy a entrar a compartir otra pantalla que no es, para luego dejar de compartir pantalla y tratar de compartir la que sí quiero compartir, porque parece que hubiese un problemita. No veo la diapositiva que tengo abierta. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar la diapositiva y voy a abrirla de nuevo, porque puede ser que haya algún problema de reconocimiento. Ok, parece que había un problema porque incluso me está hablando acá de recuperar la pantalla, de recuperar el archivo. Si me habla de recuperar el archivo es porque había algún problemita allí. Ahora voy de nuevo a intentar compartir pantalla. Voy a compartir de nuevo una que no es, porque de nuevo no aparece acá. Ok, entonces me salgo de compartir pantalla y vuelvo a entrar a compartir pantalla. No sé qué ocurre, pero no aparece acá, dentro de esta, no aparece la pantalla de Word que estoy usando. No sé qué está ocurriendo aquí con Zoom, en este caso. Voy a salirme de nuevo y volver a entrar. Ustedes me oyen, ¿verdad? ¿Me oyen? Sí, 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 Ok. Sí, no sé qué ocurre, pero acá no está apareciendo el archivo de PowerPoint que necesito compartir. Cuando digo compartir pantalla, aparecen todos menos ese. No sé qué está ocurriendo. Ok, aquí está. Ahora sí lo veo. Debería ser este. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ok, ese era el que estaba mirando. Básicamente estaba viendo lo mismo que ustedes habían visto la semana pasada, es decir, me estaba moviendo acá en los tipos de datos, cuantitativos, nominales, etc. Lo último que decía es que vamos a ver primero cómo se ordenan los datos, no los numéricos, sino los categóricos. Vamos a ver cómo se ordenan. Nosotros habíamos visto ejemplos de esos datos. Algo que podemos hacer con los datos es colocarlos en el tiempo y eso se conoce como series temporales. A cualquier tiempo, cualquier dato, si yo coloco lo que observé en el año 1995, 1996, etcétera, me voy en el eje X y luego acá coloco el número de observaciones, por ejemplo, cuántos estudiantes observé. Eso es colocarlo como una serie de tiempo. Y podríamos ver a los números que están acá, a los días, como si fueran las categorías. Es decir, cuántos se observaron en la categoría 1995, cuántos en la categoría 1996, etcétera. Y así tendríamos una serie de tiempo. Y podríamos tener varias observaciones. Por ejemplo, los estudiantes de el primer año o los estudiantes procedentes de otras universidades. Así podría observar también los estudiantes de segundo año, de tercer año, etc. Entonces acá
a las fechas las estaríamos viendo no como un dato numérico, sino como una categoría. Es decir, no vamos a sumar fechas, no vamos a sumar 1995 con 1996. No tendría sentido, sino que son las diferentes categorías. Y esas categorías nos sirven para mostrar la serie temporal. ¿Está eso claro? Sí. ¿Se le ve sentido a esto? ¿Sí? ¿Me Sí, oyen? profe. Sí, me oyen, ¿verdad? Bueno. Sí, profe. Ok, acá en este caso, fíjense este gráfico que está acá. Lo que nosotros tenemos que entender claro es que estamos trabajando con categorías. ¿Cuáles son las categorías en este gráfico? Aquí, si yo miro esto que está acá, ¿cuáles son las categorías? Como parques temáticos. Exactamente, ¿verdad? Disney World, Florida, etcétera. Y en ese caso, yo no puedo sumar esto con esto. Disney World con Florida, así como no podía sumar los años. Y lo que estoy diciendo es cuántas observaciones, en este caso, cuántos asalariados, podría ser cuántas personas lo visitaron, podría ser cualquier otra suma, pero acá lo que hago es colocar en una tabla el número de personas o el número, un cierto dato, ¿verdad? Para esas variables categóricas. ¿Sí? ¿Está eso claro? Esto es algo muy sencillo. Yo creo que eso incluso ustedes lo vieron anteriormente en otros cursos. Ahora, fíjense esto. ¿Qué ocurriría si yo me preguntara, bueno, quiero ver el número de personas Disney World, para Florida, para este, etcétera? Para cada una de las categorías, pero las puedo ver, las quiero ver por año. ¿Qué le harían ustedes a este gráfico si quisieran agregar ver por año? ¿Qué podrían hacer? ¿Alguien me da una idea de qué podrían hacer para agregar el año acá? Si lo quieren ver, por ejemplo, Disney World para el año 2000, para el año 2001, 2003, 2004, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué harían? Tendría que agregar más barras dependiendo del año, ¿no? Sí, pues. Exactamente. Una opción sería... Podría poner un gráfico de puntos. Exacto. Fíjense, podríamos hacer esto. Podríamos dividir esto en 4 barras acá y cada una indicando el año. ¿Sí o no? ¿Sí? Acá partimos este pedacito y de aquí para acá 2001. Otro pedacito acá 2002. Otro pedacito acá 2003. Otro pedacito acá 2004. Entonces aquí arriba de Disney World tendríamos 2001, 2002, 2003, 2004. Arriba de Florida 2001, 2002, 2003, 2004. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? No les oigo. ¿Ahora? ¿Sí? Ok. Fíjense que eso tiene varias opciones. Otra opción sería colocar acá sobre esta gráfica el pedacito que corresponde a 2001 de aquí para abajo y lo divido, lo pongo más oscuro, luego menos oscuro lo que corresponde a 2002, un poquito menos oscuro lo que corresponde a 2003 y otro acá, incluso más claro para que corresponda a 2004. ¿Está claro? ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Pregunto, me contesta. Lo que pasa es que no, a veces no estoy seguro de si me oyen. ¿Sí me oyen? Sí, ¿Se profe. escucha? Se escucha, profe. Ok, y está claro esto, que nosotros podemos partir esto en pedazos así para los años, o podríamos haberlo partido en diferentes cositas de estas. Y así podríamos tener diferentes maneras de expresar si tenemos más de una variable. Eso es como si tuviésemos una variable anidada. Es decir, para este señor tenemos la variable año anidada, para este, para este, para este, para este. ¿Sí? ¿Está eso claro? Sí. Eso es Sí, analizar. profe. Eso es analizar variables categóricas. Fíjense, si lo vemos luego, eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 2 variables, ¿lo ven? Que tenemos finanzas, mercadeo y contabilidad, y luego tenemos el año. ¿Sí lo ven? Por acá tenemos uno y por acá tenemos el otro. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, este tiene que ver con finanzas, año 2000. Y este tiene que ver con finanzas, 2005. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, otra opción hubiese sido haber colocado aquí en finanzas 2000 y 2005. Y entonces colocar
acá el 160 y más abajo el 250. Y lo mismo acá, uno y otro. Son maneras de acomodar. Eso que está allí, ¿quién me dice cómo se llama esto? ¿Cuál será el nombre de eso? Eso se llama tabla cruzada. Tabla cruzada porque tenemos un año versus el otro año. ¿Sí? Y luego, si lo vemos de manera gráfica, acá está de lo que hablamos hace un rato. ¿Sí? Yo puedo tener finanzas por un lado, luego tener mercadeo por otro lado y por otro lado contabilidad. Por ejemplo, acá. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Tengo primero el año 2000 y 2005, y estoy colocando para cada uno de los ámbitos. ¿Sí? Finanzas, mercadeo y contabilidad. Y acá lo mismo. Y acá estoy haciendo lo otro que habíamos dicho antes que se podía hacer. Lo podría haber hecho al revés. Haber puesto finanzas, mercadeo, contabilidad y luego dentro de ello colocar lo que corresponde a 2000 y lo que corresponde a 2005. ¿Está claro? Y aquí también podría haberlo hecho al revés. Son maneras de ordenar los datos. ¿Qué tipo de datos estamos ordenando acá? Son estudiantes, ¿no? Estudiante matriculado. Exacto. Pero ¿son qué tipo de datos? ¿Datos numéricos o datos categóricos? Son numéricos. Fíjense, lo que estamos viendo acá como salida, lo que estamos viendo acá es un número porque es un conteo que estamos haciendo. Pero esto que tenemos acá es categórico. Finanzas, mercadeo y contabilidad. Las variables son categóricas. Y 2000, 2005 es categórico también. No estamos trabajando todavía con datos numéricos. No podemos sumar, digamos, con variables numéricas. No podemos sumar finanzas y mercadeo. Queda finanzas más mercadeo. Queda 2000 más 2005. No tiene sentido. Lo que tenemos es variables categóricas, pero luego para esas variables categóricas estamos viendo el número de ocurrencias. Por supuesto, el número de ocurrencias es algo numérico, pero estamos centrados en analizar variables categóricas. Estamos centrados en ver cosas como lo que es finanzas, mercadeo, contabilidad, los años, etc. ¿Está eso claro? Entonces, esto es muy usado para ordenar datos, variables categóricas. Luego, el resultado es un dato numérico, ¿verdad? Ok, pero la variable, lo fundamental que estamos mirando es categórico, que es finanzas, mercadeo, contabilidad o el año. ¿Está eso claro? Sí, ahora sí. Sí. Okay. Acá que tenemos, ¿será esto muy difícil de ver? Es otra manera de ordenar. ¿Cuáles son las categorías acá? ¿Quién me lo dice? ¿Cuáles son las categorías? No se le escuchó, profe, antes. Se escucha cortado. En este caso, ¿cuáles son las categorías? ¿Cuáles son las categorías en este caso? ¿Me oyen? ¿Cuáles son las categorías? Sí. Ajá. Las que aparecen ahí en el diagrama circular. ¿Pero qué? ¿Los porcentajes? 12%, 31%. No, pues las categorías son Los los títulos. nombrecitos. ¿Verdad? Los nombres, transporte, alojamiento, etc. Y luego aparece un número porque el número podría ser proporción o podría ser porcentaje. En este caso, porcentaje. Pero de nuevo seguimos ordenando categorías y este es lo que se llama un gráfico de torta. ¿Verdad? Ah, ya, entiendo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, Sí. aparece un número al final porque yo estoy contabilizando cuántas veces aparecen las categorías, o poniendo en proporción o poniendo en porcentaje las veces que aparecen las categorías. Pero no estamos hablando de variables numéricas acá. Las variables son categóricas. ¿Sí? Los diferentes valores de la variable son transporte, alojamiento, alimentación, gastos de matrícula y varios. ¿Sí? Y luego contabilizamos cuántas veces aparece cada una de ellas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Seguimos. Seguimos entonces. Ajá, vamos a ver. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos algo parecido. Tenemos cómo van ocurriendo las categorías. Por ejemplo, acá, si la que tiene un valor más grande es alojamiento, la ponemos de primera. ¿Cuál sigue? La primera sería transporte, luego sería alojamiento. Luego tendríamos gastos
de matrícula y luego tendríamos estas dos. Si nosotros colocamos eso en barritas por el orden de importancia, ¿sí? Tenemos un gráfico como este. Les hago una pregunta. Nosotros podríamos hacer esto que está acá colocándolas por orden de importancia, si fuese este. Claro, este es un ejemplo y este es otro ejemplo, pero podríamos haber hecho este gráfico que está acá para el ejemplo de arriba. Ahora la pregunta es, nosotros tenemos obligatoriamente, para pasar de este gráfico al que está abajo, obligatoriamente debemos ponerlas en orden de importancia, en orden de numerito que aparece acá. Por ejemplo, primero alojamiento, primero transporte y después alojamiento, o podríamos ponerlo de diferentes maneras. Pregunta. Según cómo se ve ahí, va de mayor a menor. Pero no necesariamente tengo por qué ponerla así. Podría haberlo puesto de otra forma. Y aquí, Diferentes, yo creo. sí, podría haberlo puesto de cualquier manera. Y lo único que cuando los coloco de mayor a menor, estoy hablando de lo que se conoce como gráfico de Pareto. ¿Ven el nombre acá? Pareto. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo qué es lo más importante. Y lo más importante es lo que tiene más peso acá. ¿Sí? ¿Está claro? Pero podría haberlo puesto de otra manera. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí esto que está acá es la ocurrencia de cada una de las variables. Pero luego profe, acá arriba, fíjense que hay una gráfica acá arriba. ¿Qué es esta gráfica? ¿Qué representa esta gráfica? Esta gráfica representa el acumulado. Si aquí yo tengo, por decir algo, 48%, ¿verdad? Acá yo tengo 40. Este 48 más este 40 lo estoy colocando aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Luego, No. ajá, aquí tengo el primer valor, el 48 que me da este, por ejemplo. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Es lo más importante o lo que cuesta más? Es lo que es más importante. En este caso es lo que cuesta. Pero en otro caso eso podría ser enfermedades, eso podría ser ocurrencia. O sea, el que tenga más ocurrencia, el que tenga mayor porcentaje acá. Ese porcentaje puede tener que ver con enfermedades, puede tener que ver con enfermedades, sería salud. Podría tener que ver con enfermedades, sería lo contrario a salud. Pero también podría haber medido al revés y haber medido los que están sanos. Y podría haberme dado el 31. O sea, lo que quiero decir es que allá estoy colocando de primero el que tiene el mayor valor, independientemente del significado que eso tenga. ¿Sí me entienden? Sí. Profe, entonces, si no estuviera ordenado de mayor importancia a menor importancia, ¿tendría otro nombre? ¿No sería Pareto? No sería Pareto, sería un gráfico, es para, digamos, un gráfico de barras, y luego ese gráfico de barras podemos hacer aquí la suma de los que aparecen acá, y no sería Pareto. Es Pareto cuando lo ponemos en orden de importancia. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué hago acá? Igual, esté ordenado de mayor a menor o no esté ordenado de mayor a menor, yo puedo ir colocando aquí el acumulado hasta que tenga todo. ¿Cuánto sería todo? Debería ser el 100%, ¿sí? O si son porcentajes. Y si es proporciones, debería ser 1. ¿Qué ocurre? Yo tengo aquí el primero que vamos a suponer vale 48%. Luego, cuando yo paso a la siguiente, debo sumar esa siguiente al que tenía antes. Es como si agarrase este pedazo y lo pusiese arriba de esta. Entonces llega hasta acá. Entonces ya tengo el 48 más el 40%. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, ¿eso se hace para verificar que toda la suma de 100 o no? Pero tiene otras aplicaciones. Esto tiene que ver con analizar un poco la curva. Podemos sacar mucha información de allí. Es decir, entender lo que está ocurriendo si hacemos este gráfico. Ya vamos a ver para qué podría servir. Luego, ¿Cómo se llama eso? el gráfico de Pareto. Y esta curva que está acá es el acumulado de la ocurrencia de estas categorías. ¿Sí? Este es el acumulado porque estoy sumando lo que tengo hasta este punto. Hasta aquí que he sumado el más este.
hasta aquí que he sumado él más este, y me da esto, ¿sí? Luego hasta acá que he sumado este, más este, más este, más este. ¿Qué me da? Me da este. Y así sucesivamente. Cuando yo me muevo de una a la otra, por ejemplo, de aquí para acá, lo que estoy es a este sumándole el que tenía aquí, ¿verdad? Y tengo esto. De este para acá sería a este sumarle el total que tenía anteriormente, que es este. Entonces llego acá a este nivel. Luego de llegar a este nivel, cuando paso al siguiente, este que está acá se lo sumo al siguiente y me da esto. ¿Sí? ¿Está claro? Por supuesto, cuando llegue al final es porque los he sumado todos y tengo el 100%. ¿Está claro eso? Sí. ¿Está claro? ¿Pregunta? ¿Pregunto? Sí. Sí, Ok, ahora, ¿qué información podríamos sacar? Vamos a suponer que alguien le diga, vamos a suponer que estas sean causas de problemas y alguien le diga, vamos a atacar las causas que representen el 90% de los problemas, es decir, las más problemáticas. Entonces, ustedes se vienen acá y dicen, si yo ataco esta nada más estoy atacando el 48%, ¿verdad? Pero si yo me vengo hasta acá a atacar esta y esta, entonces cuando llegue aquí ya estoy atacando más del 90%. Vamos a suponer que esto de 90 y tanto por ciento. Entonces, la respuesta a quien me dice ataque las principales causas sería, ok, eso lo hacemos si resolvemos este y este. ¿Está claro eso? Y me olvido de las otras porque son causas secundarias. ¿Sí? Entonces, esto sirve para determinar las causas principales de un problema. Por ejemplo, ¿está eso claro? Sí. Sí. También esto podría ser la enfermedad A, esto la enfermedad B, esto la enfermedad C. Y me dicen, vamos a atacar las enfermedades, el 90% de las enfermedades. Las enfermedades que me generan el 90% de los problemas. Ok. Al atacar estas dos, esta, la A y la B, yo sé que estoy atacando eso. Eso es lo importante del gráfico de Pareto. Si yo lo hago desordenada, de manera desordenada, entonces el gráfico no va a ser tan útil. Aparte de eso, el gráfico acá me dice que esto, el principal aumento de esto, pues se debe a las primeras causas y que luego las siguientes, pues aportan muy poco, ya la curva va decayendo. Si esto fuese, por ejemplo, personas que, digamos, mueren por el coronavirus, las personas de mayor edad estarían acá, quizás de 70 hacia arriba. Aquí estarían entre 60 y 70. Acá estarían quizás entre 40 y 60. Acá estaría quizás el resto y no habrían más. Y si alguien me dice, bueno, vamos a disminuir las muertes por COVID, ¿a quién tenemos que proteger? Si queremos disminuirlas en un tanto por ciento, bueno, tenemos que proteger a estos que están acá. ¿Cuáles están acá? Los mayores a 60 años, por ejemplo. ¿Está eso claro? ¿Está Sí, claro? profe. ¿Sí me entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo entonces hasta ahora? Simplemente ordenando las categorías. Estas son variables categóricas. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí se habla de errores al tramitar reclamaciones, que si se le olvida a una persona, etcétera. Si eso que está allí nosotros lo colocamos, fíjense que aquí está. Una de las causas de errores tiene que ver con códigos de procedimientos y diagnósticos. Otra tiene que ver con solicitudes de contrato. Otra tiene que ver con tabla de precios. Fíjense que aquí están desordenadas, ¿verdad? Esto da poca información. Si yo las tomo, las ordeno y creo un gráfico de Pareto, entonces yo ya veo, que es el mismo gráfico que teníamos arriba, yo ya veo cuáles son las principales causas, las dos primeras o las tres primeras, y qué porcentaje del problema estoy yo atacando si ataco estas tres. Si al atacar estas tres yo llego acá al 99%, yo podría decir, me puedo olvidar de estas y concentrarme en estas tres. ¿Está claro? ¿Me oyen? Sí, ¿Me oyen? profe. sí, Sí. Ok. ¿Alguna duda en relación a lo que hemos conversado hasta ahora? ¿No? ¿No hay dudas?
Ok. Acá, esto que tenemos aquí, ¿será esto nuevo a lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Quién me identifica esto? ¿Qué tenemos allí? Esto, estamos mostrando allí variables numéricas o variables categóricas. ¿Y cuáles son esas variables? Categórica. Categóricas, ¿verdad? ¿Cuáles son las categorías? Este, norte y oeste, ¿o no? Ajá. Las zonas. No, herramientas, ¿o no? ¿Serán unas solas o serán las dos? Las dos. Las dos, ¿verdad? Y por eso hablamos de una tabla cruzada. Entonces, en este sentido tenemos, como decir, una variable y las diferentes categorías de esa variable son herramienta, madera, pintura o ninguna. O sea, que puede ser herramienta, puede ser algo que se vende, puede ser una herramienta, puede ser de madera, puede ser pintura o ninguna. Y por acá, ¿en qué zona la vendemos? En el este, en el norte o en el oeste. Si estamos acá, entonces, eso tiene que ver con herramientas y con este. Es decir, esta variable toma un valor y esta variable toma otro valor. Como estamos pensando, tenemos dos variables, estamos hablando de una tabla cruzada, la misma que ya vimos previamente. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Bueno, ¿cómo lo podemos colocar? ¿Será extraño este gráfico para ustedes ahora o es de lo que estuvimos hablando previamente? ¿De lo que se estaba hablando? De lo que estamos hablando, ¿verdad? Agarramos un eje que es, por ejemplo, el de acá, este, norte y oeste, ¿verdad? Este, norte y oeste, y luego entonces dentro de él colocamos cada uno de los que están aquí, ¿verdad? Y hacemos el gráfico de esta manera. Podríamos haberlo hecho, recuerdan, como una sola figurita acá, marcando por pedacitos lo que corresponde a herramientas, a madera, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Otra cosa que tenemos que ver son los histogramas y distribuciones de frecuencia. ¿Sí? Eso que nosotros estamos viendo arriba, hasta cierto punto, es un histograma, ¿verdad? Pero lo estamos viendo como tipo tabla porque ya lo que tenemos es solamente conteo. Solamente conteos es muy sencillo. Pero hay otra manera de representar los datos que nosotros llamamos histogramas. Cuando tenemos una gran cantidad de datos, por ejemplo, esta cantidad de datos, y me dicen represente esos datos, es decir, represente la frecuencia de esos datos, entonces en ese caso las categorías no están definidas. ¿Ven que las categorías no están definidas? ¿Cuál será el mayor número que hay acá y cuál será el menor número? ¿Quién me lo dice? Vamos a ver. Buscando entre todos. 298. Podría ser el mayor. Vamos a tomar ese como un ejemplo, ¿verdad? Este que está acá en esta esquina, 298. ¿Y el menor? ¿El 222? Vamos a suponer que sea el 2, ¿qué? 220 o 222. 222. 222. Ok. Quiere decir que todos estos datos están entre 220, 222 y 298. ¿Cómo podemos crear una tabla de categorías como la que tenemos arriba para esto, para representar los datos? Con intervalos. Por intervalos. Entonces, cada uno de los elementos del intervalo me va a representar una categoría y entonces voy a tener una tabla de frecuencia. Lo que yo estuve dibujando anteriormente acá, ¿verdad? Eran como tablas de frecuencia, pero tablas de frecuencia para unas categorías que están muy bien definidas. En este caso, las categorías las debo definir yo mismo, porque es un conjunto de datos que tengo disperso y no tengo definido. Entonces yo podría decir, del 220 a 240, una categoría y les digo bajo o muy bajo. Luego de 240 a 250, por decir algo, bajo, etcétera. Yo puedo definir las categorías o simplemente no ponerles nombres y colocar cuántos tengo en cada una de ellas. ¿Está eso claro? ¿Sí? ¿Está claro la diferencia entre esto y lo anterior? Que acá las categorías no están definidas, ¿verdad? Mientras que allá sí Sí. estaban definidas. Ahora, ¿cómo hago para definir las categorías? Hay unas técnicas para eso. Porque lo primero que hay que preguntarse es cuántos intervalos voy a tener y qué tamaño tiene cada uno. Entonces, acá nos dicen cuál es
el número de intervalos y cuál es la amplitud de intervalos. Entonces, nos dicen que el número de intervalos debería de ser entre 5 y 7 si tengo 50 datos. Debería de ser entre 50 y 100 si tengo, número de intervalos 7 a 8 si tengo entre 50 y 100 datos, etcétera. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven allí? Me dice, por la cantidad de datos, ¿cuántos intervalos? Ahora, ¿cuántos datos tengo aquí? Para que lo creemos para este. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Y luego multiplicamos. Profe, no se escucha. Estoy esperando una respuesta de ustedes. Les estoy preguntando, fíjense que esto que está acá depende del número de datos que tenga. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ok. Entonces, dependiendo del número de datos, yo digo cuántos intervalos tengo. Entonces, si yo voy a crear una tabla para esto, una tabla de frecuencia, les pregunto entonces cuántos datos tenemos. Para saber cuántos datos podríamos contar el número de filas y el número de columnas, ¿sí? ¿Cuántas columnas hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? 11. Creo que son 110. 102. Ajá, 11 y hacia acá hay 10, ¿verdad? Entonces tengo 110 datos, ¿sí? Si tengo 110 datos, entonces, ¿cuántos intervalos debería de tener? ¿De 8 a 10? De 8 a 10, ¿verdad? ¿Sí? Podría tener 8, podría tener 9, podría tener 10. Ok. Sabiendo eso, entre 8 y 10, si yo elijo el número entre el que sea, entre 8 y 10, luego acá yo veo el tamaño de cada intervalo colocando la distancia entre el mayor y el menor y el número de intervalos, que es el número entre 8 y 10. Ya con eso, sabiendo el tamaño de cada uno, entonces, si el tamaño fuese 10, entonces yo sé que si empiezo, por ejemplo, en 220 y el tamaño es 10, el primer espacio, el primer subintervalo sería de 220 a 230, ¿verdad? Entonces cuento cuántos de acá me quedan allí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, No entendí lo último que explicó. vamos a hacerlo con el ejemplo, para no equivocarnos, para no, digamos, no hacer algo diferente al ejemplo. Vamos a ver cuántos terminaron eligiendo ellos acá. ¿Cuántos intervalos eligieron acá? Finalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eligieron 8, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Y comenzaron a contar desde el 220 al 230, ¿sí? O del 222 por acá hasta el 230. Y luego al 240, vamos a ponerlo del 220 al 230. Entonces, ¿qué ocurre? Decíamos que podríamos elegir entre 7 y 8, ¿sí? Acá, entre 8 y 10, porque teníamos 110 datos, ¿sí? Allí habíamos quedado, ¿verdad? Hasta ahí sí entiende, ¿verdad? La persona que me dijo que no había entendido, hasta ahí sí entendía, ¿verdad? Sí, sí, hasta ahí se entiende. Ok. Entonces, decimos 8. Ahora, debemos decidir el tamaño de cada intervalo. Para decidir el tamaño del intervalo, suponemos que el número más pequeño es 220 y que el más grande es 300 para tener un intervalo, digamos, algo completo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Entonces, acá sería el tamaño de la amplitud de cada intervalo sería el 300 menos 220 entre 8. ¿Cuánto da eso? 80 sobre 8, ¿no? ¿Sí? ¿O no? 300 menos 220 da 80, Sí. ¿verdad? Entre 8 da 10. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Bueno, entonces me dice que la amplitud de cada subintervalo debe ser 10. Si yo estoy empezando en 220, que era el más pequeño, el primer subintervalo sería de 220 a 230. El siguiente de 230 a 240. El siguiente de 240 a 260, etc. Y eso es lo que me está mostrando esto. Bueno, aquí está. Me dicen que de 220 a 230 hay tantos. De 230 a 240 hay tantos. De 240 a 250 hay tantos. Es decir, ya con esto tengo el tamaño de cada una
de, o sea, la frecuencia en cada uno de los intervalos y podría hacer el gráfico, ¿verdad? Entre 2.20 y 2.30 el tamaño es tanto, ¿verdad? ¿Cuánto es? 5. Un poquito más grande entre 2.30 y 2.40 y sigue creciendo hasta llegar de 2.60 a 2.70. De 2.60 a 2.70 comienza a decrecer. Si lo vemos acá, tenemos de 2.20 a 2.30 crece, aquí sigue creciendo y acá comienza a disminuir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Lo que hemos hecho es, a partir de este conjunto de datos, estamos creando un gráfico de frecuencias. ¿Cómo hacemos? Determinamos el número menor, el número mayor, y determinamos, para hacer eso, determinamos el mayor, el menor y cuántos datos hay. Con la cantidad de datos, sabemos primero cuántos intervalos, ¿verdad? Sabiendo el número de intervalos, ¿verdad? Que fue 8, dividimos acá mayor menos menor entre 8 y nos dice el tamaño de cada uno de los subintervalos. Eso nos da lo que está aquí abajo, estos subintervalos, este espacio, este espacio, este espacio, este espacio. Y luego lo que hacemos es contabilizar cuántos datos tenemos en cada intervalo. ¿Está eso claro? ¿Sí se entiende? Pregunto, ¿se entiende? ¿Me oyen? No mucho, pero... O sea, fíjense a dónde estamos llegando. Tenemos datos acá entre 220 y 300, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ok, ahora queremos ver cómo están ellos distribuidos. Y sabemos que la distribución es entre 220 y 300, porque ese es el menor y el mayor, digamos. ¿Sí? Entonces nosotros queremos hacer, este es el objetivo, hacer algo como esto. Es decir, colocarlos entre 220 y 300, diciendo la frecuencia que hay, ¿verdad? En subintervalos que van desde el número mayor hasta el número menor. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el objetivo. ¿Está claro el objetivo? Profesor, ¿y la frecuencia cómo se calcula? Ajá, La, entonces, de la siguiente. Ajá, entonces fíjense. Lo primero que tenemos, ya vamos a ver la frecuencia. Primero, debemos saber cuál es el menor y cuál es el mayor, ¿verdad? Y debemos saber cuántos subintervalos son. Eso es lo primero, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, ¿cuál es el mayor y cuál es el menor? Lo sabemos acá. Es 222 y 298. Pero entonces, para hacerlo en números exactos, lo hacemos de 220 a 300. Entonces, vemos cuántos subintervalos hay, que sería el 300 menos el 220 entre 8. Y eso me da 10. Me dice que la amplitud, digo, de cada intervalo. Como me da 10 la amplitud, entonces yo sé que voy de 220 a 230, de 230 a 240, de 240 a 260, etcétera, hasta llegar a 300. ¿Sí? Luego, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos hay aquí? Bueno, ¿cuántos hay, por ejemplo, entre 220 y 230? Voy y los cuento. ¿Cuántos hay aquí entre 220 y 230? Si me voy por acá, ¿cuántos tengo aquí? Ninguno, ¿verdad? ¿Sí? En la primera columna no tengo ninguno, ¿verdad? ¿Me oye? Entre 220 y 230, ¿cuánto tengo en la primera columna? Ninguno. Ninguno. En la segunda, Menos. ninguno, ¿verdad? En la tercera, ¿tengo alguno entre 220 y 230? No, tampoco. Tampoco. En la cuarta. No. En la quinta. Sí. ¿Cuál? El 224, 255 y 2. No, son dos parece. Tengo el 226. ¿Y cuál otro? Y 224. Tengo dos, ¿verdad? ¿Sí? Este y este. Sigo contando. ¿Aquí cuántos tengo? ¿Tengo alguno o no, verdad? No, ninguno. ¿Y aquí? Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Ajá. ¿Y acá? Uno. Ahí tiene 3. 3. ¿Y 2 que llevaba? Son 5, ¿verdad? ¿Sí? 1, 2, 3. Y 2 que llevaba son 5. ¿Y acá cuántos tengo? Ninguno, ¿verdad? ¿Acá cuántos tengo?
Tampoco ninguno. Ninguno. ¿Y acá? Tampoco. ¿No? ¿Seguro? Entonces tengo solo 5. Aquí está. ¿Sí? Entre 2.20 y 2.30, 5. Luego entre 2.30 sigo contando. Entre 2.30 y 2.40, ¿cuánto tengo? 8, etcétera. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Eso claro? Sí, sí. Sí. Ok. Luego entonces, sabiendo que tengo, ¿cuántos datos tenía en total? 110, ¿verdad? 110. Ok, entonces, para saber cuánto representa esto del total, sería divido 5 entre 110 y da 4.5. ¿Cuánto tengo cuál es qué porcentaje representa esto? 8 entre 110. ¿Qué porcentaje representa esto? 13 entre 110, etcétera. Y aquí tengo los porcentajes. La suma de estos porcentajes, ¿cuánto debe dar? El 100%. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Ahora, yo podría ahora hacer la suma, lo que se llama frecuencia relativa, que es la suma de los valores. Entonces, la frecuencia relativa, o sea, sumar acá, el acumulado acá y sumar el acumulado acá. Si sumo el acumulado acá, primero tengo 5 y luego tendré 8 más 5, 13. Y luego tendré, ¿sí? 8 más 5, 13. Luego en el siguiente tendré los 13 que tenía más 13 que hay aquí, 26. Luego en el siguiente tendré los 26 que tengo más 22. O sea, estoy sumando, colocando el acumulado. Y al final debe aparecer los 110 completos. ¿Sí? ¿Está eso claro? ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo acá es colocando en relativo, estoy colocando el acumulado. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Profe, se le corta horrible. Ajá. Pero me entienden que aquí estoy colocando el acumulado, ¿verdad? ¿Sí? El acumulado hasta acá, 5. El acumulado hasta acá, 8 más 5, 13. El acumulado hasta acá, lo que llevaba 13 más 13, 26. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Pregunta? ¿Me entienden eso? No. Ok. Acumulado igual que antes. ¿Cuál es el acumulado de 220 a 230? El 5 nada más. ¿Sí? Y ese está acá. ¿Sí? ¿Cuál es el acumulado de 230 a 240? El 8 más 5 que ya tenía. Eso da 13. ¿Sí? ¿Lo ven? Es decir, es la suma hasta ese punto. Es decir, este más este. El acumulado hasta acá será lo que ya tenía aquí más este. 26. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Hola? ¿Me Sí, oyen? profe, ¿Se se entiende? entiende. Se van sumando, ¿o no? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Ok. Y acá tengo el acumulado también, pero el acumulado de este porcentaje. El primer porcentaje que tengo es 4.5. Aquí está. El siguiente será, el acumulado será 4.5 más el que tengo en ese punto. Era un azul. Estaría súper feliz si me sacas un 4. Luego en el siguiente sería lo que ya tenía sumado, que es esto, más el nuevo. ¿Está claro? ¿Me entienden eso? Al sumar todos los acumulados, digamos, al tener el último acumulado, pues acá será 100% y aquí el total que tenía que 110. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? Por favor, pregunten. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Y acá, ¿qué se está representando aquí? El acumulado. ¿Ven? Aquí teníamos estas y acá tenemos el acumulado. ¿Este gráfico será de Pareto? No. No, ¿verdad? Si para tener el de Pareto tendría que tener este, luego este, luego este, luego este, luego este de acá, luego este y finalmente este y este. ¿Ok? Ahora, acá estoy haciendo el acumulado. El acumulado primero es 240, luego si sumo, digamos, 240 no, los que hay aquí. Luego acá será lo que hay en el siguiente, será los que hay aquí más los que hay aquí. ¿Ok? Aquí tengo el acumulado. Aquí tienen ustedes algo para que practiquen. Con este ustedes pueden hacer la suma, pueden hacer aquí aparece el acumulado que ya saben hacerlo. Aquí sería 250.
Y acá será el 250 más 150. Y aquí, cuando hablo de la frecuencia, digamos, la frecuencia es como hice acá, ¿recuerdan? O sea, aquí tengo dos valores. Tengo la frecuencia y tengo el porcentaje, ¿lo ven? Y aparte de eso, tengo los acumulados de ellos. Lo que se quiere es que ustedes practiquen acá y hagan lo mismo, ¿sí? Que tengan acá el acumulado del número, que sería este acá y acá este más este. Y acá sería la suma de todos. Y acá sería la frecuencia, sería, ¿cuál es el total acá? 250 más 150 más 100, da como 400. ¿Cuál será la frecuencia aquí? 250 entre 400. Y acá será 150 entre 400 y acá será 100 sobre 400. Y aquí tenemos el acumulado. Es decir, lo mismo que hicimos acá, se quiere que ustedes lo hagan en este caso. Y en este otro caso. ¿Ok? Ahí tienen varios casos para que ustedes lo hagan. Fíjense que acá ustedes tienen un gráfico de frecuencias. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, se dice inicialmente, ¿verdad? De entrada, que en este gráfico hay un error. ¿Cuál será el error? ¿Quién me dice cuál es el error acá? ¿Qué se hizo de manera equivocada? El intervalo entre el 100 y el 200 es muy grande. Es muy En grande. comparación a los primeros. Exacto. Los intervalos tienen que ser del mismo tamaño. Fíjense que este acá es de tamaño 10. Este de tamaño 10, ¿verdad? Todos acá son de tamaño 10, pero aquí empiezo a hacerlo de tamaño 20. Este está mal. Luego este está mal. Y luego este también está mal. ¿Sí? Tengo que seguir contando igual. Si aquí lo hago de 0 a 10, aquí tendría que hacerlo del 60 al 70, luego del 70 al 80, luego del 80 al 90, del 90 al 100, luego del 100 al 110, etc. Y saldrían números mucho más pequeños. Entonces, este gráfico que está acá es como decir tramposo, porque uno podría tener la impresión de que de 100 a 200 el valor es alto, pero si aquí hay un conteo alto de 100 a 200, cuando lo haga de 100 a 110, de 110 a 120, etcétera, saldrán valores mucho más bajos. Y la gráfica quedará por aquí en vez de quedar acá arriba. Entonces, hay que estar pendiente de los gráficos, de la información, para estar claro de que sea correcta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, ahora, nosotros vamos a hacer uso de Excel para describir estos gráficos. La idea es que ustedes de aquí al jueves estudien, revisen esto. Entonces, la clase del jueves, aparte de tener repaso, vamos a ver de manera rápida. Yo les voy a enseñar cómo hacer este tipo de gráficos en Excel. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, ¿alguna duda? ¿Puede volver a la forma de sacar la amplitud del intervalo que no me carga el PowerPoint? ¿Cómo sacar la amplitud del intervalo? Es valor máximo menos el menor, es decir, cuál es la distancia, y luego esa distancia entre cuántos los voy a dividir. Para eso tengo que saber entre cuántos lo voy a dividir, el número de intervalos. Ahora, ese número de intervalos lo sé acá con el número de intervalos lo sé con el número de datos. Si tengo entre 1000 y 5000 datos, me recomiendan entre 11 y 14 intervalos. Si tengo menos de 50 datos, me recomiendan entre 5 y 7. ¿Sí? O sea que con esto yo sé el número de intervalos, es decir, cuántas subdivisiones voy a hacer. Y luego acá, sabiendo el número de subdivisiones, restando el dato mayor entre el dato menor, o digamos, el espacio, el número menor y el número mayor, entre los cuales voy a hacer la división, luego lo divido entre el número de intervalos que lo saqué de acá, y de esa manera conozco la amplitud de los intervalos. Entonces, teniendo el número de intervalos y teniendo la amplitud de los intervalos, yo ya puedo venir acá a generar esto que está aquí, la parte de abajo. Y luego hago el conteo y coloco acá la cantidad de ocurrencias de cada uno. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Entonces, hoy hemos hablado
de las variables categóricas. Recuerdan, hemos repasado variables categóricas y variables numéricas y luego hemos visto maneras de ordenar las variables categóricas, maneras de expresarlas para sacar información. ¿Qué tipo de información se puede sacar? Bueno, información como el ver cómo se comporta la curva acumulada. Podríamos, si lo ponemos de manera ordenada, podríamos tener un gráfico como el de Pareto, ¿sí? Que teníamos por acá. Y ese gráfico de Pareto nos puede hablar de las causas principales de un problema, ¿sí? Como por ejemplo, un problema de salud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? De mi parte, no. Si quieren hacer preguntas fuera de la grabación de la clase, puedo dejar de grabar, o quieren hacerlas dentro de la grabación de la clase, como ustedes quieran. Fuera. ¿Sí? Fuera. Ok, dejo de grabar la clase y pasamos a ciclo de preguntas.